¿Ven a la de arriba, chicos? Sí, ahí me apareció Acá la sí. señora. Esto no se Disculpe, grabó gracias. entonces. Esto no Bueno, se pero grabó igual, entonces. Hola, ¿me todo lo escuchan? que dije está en la clase que está grabada en el aula virtual. Lo que le voy a pedir yo ahora es que ustedes, si pueden ir a abrir en paralelo el aula virtual del campo Moodle de la materia de Derecho Laboral, porque vamos a hacer un trabajo más adelante. Bien, lo importante también saber acá es que este sistema de Río de Trabajo tiene dos formas para ingresar a este sistema. Es obligatorio, sí o sí. Uno, que es el más generalizado, es un sistema de contrato a través de una aseguradora de Río de Trabajo. Y la otra forma es a través del autoseguro. El autoseguro, donde el empleador va reservando mes a mes un capital, una cuota, una prima, para hacerse de un monto considerable y poder cubrir todos los accidentes, las enfermedades profesionales que denuncien sus empleados o trabajadores. Este sistema son los que utilizan algunas provincias o algunas empresas muy grandes, o empresas que tienen muchos empleados y bueno, y que le conviene quizás ahorrar dinero mes a mes para solventar todos los gastos de que demande un accidente o una enfermedad profesional. Pero más común es el sistema de contrato, es decir, cada empresa, cada empleador va y contrata un seguro de riesgo de trabajo. Se presenta una RT y le da una serie de datos que son muy importantes y sobre el cual el RT le va a elaborar una prima o una cotización. ¿Cuáles son esos datos? Obviamente la clave, la cantidad de trabajadores que tenga esa empresa o ese empleador, la masa salarial que declare mes a mes a través del formulario 931, porque el pago se va a hacer por medio del formulario, la declaración jurada de 931. Vamos a ver que hay una sección que dice impuesto 312 de ley de Río de Trabajo, ahí donde va automáticamente los contadores cargan el número de cantidad de trabajadores y la masa salarial y automáticamente ya le tira la prima que tiene que pagar. El SIU es el SIU, se llama SIU al Código Internacional Industrial Uniforme, o bien conocido como Código de Actividad. ¿Es importante el SIU para el seguro de riesgo de trabajo? Sí, es muy importante porque según el código va a ser el riesgo que va a tener esa empresa. De hecho, cuando recién se empezó con el sistema, lo único que uno que tenía para evaluar el nivel de riesgo, para cotizarle a los distintos empleadores, era a qué empresas se dedicaban. Así se pensó ingenuamente, por ejemplo, que un peón de campo, se decía en el 95, 94, ¿qué riesgo puede tener un peón de campo? Está todo el día andando a caballo y esas cosas. Y se largó al mercado con un precio bajo a la actividad rural. Y otras actividades como administrativas también. Pero la cuestión es que la experiencia demostró que un peón de campo le picaba la víbora, la oveja, el caballo, que se caía el caballo. O sea, era una actividad sumamente riesgosa. Entonces se fueron adecuando las alícuotas conforme a la experiencia siniestral de cada actividad o de cada código de actividad. Por eso es importante el código de actividad, porque según este código vamos a tener actividades no tan riesgosas y actividades muy riesgosas, como por ejemplo, la pesca marítima, la actividad de la construcción, también tiene muchos accidentes y muchas enfermedades profesionales, siempre y cuando no se cumplan con las medidas de seguridad. Acuérdense que el deber de seguridad le corresponde básicamente, originariamente, al empleador. Hoy lo comparten de manera solidaria el empleador con la RT a ese deber de seguridad. Y también los datos siniestrales. Los datos siniestrales son la ventaja que tiene este sistema de contrato a través de aseguradora de riesgo de trabajo y con la intervención de la superintendencia, es que esta lleva un registro por quit, por cada empresa que está dada de alta, la cantidad de accidentes que tenga. Entonces, uno a poner la quit de esa empresa automáticamente le tira desde el año 95 a la fecha cuántos contratos tuvo, si estuvo anulado o fue extinguido por falta de pago y cuál es la siniestralidad o el nivel de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de esa empresa. Es un dato bastante valioso para realizar políticas de prevención, obviamente, de accidentes de trabajo y enfermedades. Bueno, con estos datos se hace una propuesta de afiliación, esa propuesta después termina con una emisión del contrato y un contrato también que puede ser disuelto por alguna de las partes. Para poder pasarse de una RT a otra, yo no estoy conforme con la RT que contraté. Si es mi primera afiliación, yo tengo que esperar 6 meses. Recién cuando transcurra 6 meses la fecha del contrato, estoy en condiciones de pasarme a otra aseguradora. Pero si ya es mi segunda afiliación en adelante, el plazo de espera es de 1 año para hacer un traspaso de contrato.
Bien, estos son los formularios que yo le comentaba, el 931. Este 931 es la declaración de jurada, y acá ustedes van a ver ley de riesgo de trabajo, y dice cantidad de cuiles con RT, y las remuneraciones, y acá le tira cuál es lo que tiene que, es el monto total que tiene que pagar en concepto de ley de riesgo de trabajo, impuesto 312, como bien se lo llama también. A su vez, cuando yo tengo pasantías o tengo becas y no lo declaro porque no tengo la obligación de declarar a un pasante, entonces el formulario correcto para pagar la RT del pasante o del becado es este formulario 817, que yo lo presento en el ticket del banco, completo con los datos de quit de la empresa, los datos del trabajador, y lo pago mes a mes en el banco. Veamos entonces a cuáles son las contingencias que están cubiertas y aquellas que no están cubiertas en el sistema de riesgo de trabajo. ¿Qué cubre la ley de riesgo? Obviamente los accidentes de trabajo son tres, acuérdense siempre. Accidente de trabajo, accidentes in itinere o de trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. In itinere dejamos nomás porque más allá que nos recomiendan por ahí que no utilicemos latinazgo para enseñar, y más en facultades de ciencia económica, nosotros quizás en la facultad de Derecho estamos acostumbrados a usar expresiones en latín. Pero bueno, in itinere, bueno, yo veo que hay mucha traba por ahí para memorizarse. Bueno, son accidentes de trayecto, vale para nosotros que nos digan así. Lo importante es saber distinguir el hecho. Y las enfermedades profesionales o enfermedades laborales. Estas enfermedades vamos a ver que son las que están incluidas en un listado que elabora el Poder Ejecutivo y que también son elaboradas por la Comisión Médica. ¿Qué no cubre el sistema? Las enfermedades que no están incluidas en ese listado, los accidentes y enfermedades profesionales con dolo del trabajador, es decir, por ejemplo, yo tenía casos, hemos tenido casos de averiguaciones que trabajadores que se casaban, que trabajaban en la carnicería, por ejemplo, de un supermercado importante acá, y que se casaba una hermana y justo no le daban el franco, bueno, se cortó el dedo de una falange para poder asistir al casamiento de la hermana, y el siniestro quedó registrado por una de las cámaras. O sea, por ahí uno se olvida ya que uno está siendo filmado, panóptico lo que se llama, entonces se olvida que uno está haciendo como un gran hermano todo el tiempo, y bueno, este trabajador quedó registrado en la cámara que se autoinfligió con dolo una lesión, y por lo tanto estas contingencias autoinfligidas no son cubiertas por el sistema. Lo que pasa es que por ahí muchas veces es muy difícil demostrar la intención de causarse el daño, no, pero por eso generalmente si no se tiene una prueba bien contundente, como en este caso fue una filmación, estos accidentes generalmente quedan cubiertos o caen dentro de la cobertura. Las enfermedades accidentes, las enfermedades accidentes son aquellas enfermedades que generalmente le dicen que uno tenía una predisposición congénita, es decir, como que estaba propenso a tener una hernia inguinal o ya tenía cierta predisposición genética, y por lo tanto al realizar un esfuerzo se considera que es una enfermedad accidente. Por ejemplo, generalmente caen dentro de este espectro, caían todas lo que eran las hernias lumbares y obviamente inguinales. Y las preexistencias, es decir, todas las patologías que yo ya tenía antes de comenzar la relación laboral, no puedo después reclamarlas al empleador y menos a la RT, porque justamente ya tenían el trabajador antes de iniciar la relación laboral. Para esto es fundamental el examen preocupacional. Por algo este examen médico, donde dice usted en el programa, dice examen médico, que uno de los exámenes médicos obligatorios son los preocupacionales. Más allá que puede significar para las pymes y para el empresario medio y pequeño acá un gasto, no lo vean como un gasto, sino como realmente una inversión, es saber en qué condiciones psicofísicas entra o ingresa ese trabajador a la estructura de la empresa o la organización laboral. No tengo ni idea cuánto es un examen médico preocupacional. Si más o menos yo la última vez que sabía estaba como 8.000 pesos, creo, un simple. No sé ahora cuánto debe estar. Porque está en el CIDEP. ¿Sabes cuánto está un examen médico? Con los chinos, no me escuchan, Simón. No sé no escuché, Te Julián. preguntaba, Simón, si tenés idea cuánto sale un examen médico preocupacional hoy en día. Sí, arriba de los 10.000 pesos. Ah, 12.000 pesos me habían comentado también. Sí, porque lleva radiografía y también lleva análisis clínico. Sí, análisis clínico, visual, uremia completa, Electrocardiograma, y después lleva varios análisis bioquímicos, más la radiografía de tórax.
Y si es para trabajador de la construcción, también lleva una radiografía de lumbosacra. Así que Sí, la parte de la cadera. bien. Bueno, como accidente de trabajo, bueno, tenemos una definición bastante simple. La ley dice que es acontecimiento súbito y violento que ocurre por el hecho o la ocasión del trabajo. Acuérdense, esto, hecho u ocasión del trabajo, es lo que le va a hacer, lo va a distinguir de los accidentes, enfermedades inculpables. Lo otro no tiene nada que ver con el trabajo. El trabajador que juega al fútbol el domingo es un accidente inculpable. Pero en cambio, si ese trabajador entrando a la empresa se golpea con aparatos ahí dentro de la empresa, ya hay accidente de trabajo, porque las notas distintivas van a ser solamente la subjetariedad, la sorpresa, lo repentino y el carácter violento e inesperado de ese hecho o acontecimiento. Bien, el otro evento que dijimos que cubría eran las enfermedades profesionales, que son todas aquellas patologías, dolencias, afecciones que los trabajadores contraen justamente por realizar determinada actividad. Y lo característico es que esa actividad está expuesta a algún riesgo, algunos de los riesgos que vimos al principio. Bueno, cuando un trabajador realizando una actividad y a su vez está expuesto a un riesgo y ese riesgo le causa la enfermedad, es una enfermedad profesional. Por eso es que siempre en este listado que elabora el Poder Ejecutivo, se van a distinguir o se van a, digamos, a especificar cuál es el agente de riesgo específico, cuál es el cuadro clínico o las patologías que puede llegar a generar, qué exposición genera y cuál es la actividad que realiza el trabajador. Eso vamos a ver en todas las enfermedades profesionales. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajador que realiza tarea administrativa en una empresa del Estado, por ejemplo, esto le pongo SAMEP porque he tenido denuncia en ese caso, de SAMEP, de un trabajador, por ejemplo, que denuncia un cáncer, por ejemplo, de un trabajador de la misma empresa que denuncia un cáncer de piel, pero que está expuesto al tratamiento de las aguas cloacales de la empresa. O sea, en uno evidentemente el caso es enfermedad inculpable y en el otro es una enfermedad profesional, porque la manipulación o la actividad de estar trabajando con agentes o residuos cloacales está más que comprobado que genera no solamente afecciones respiratorias, sino también afecciones en la piel y siendo la más grave el cáncer de piel. Bien. Al principio le habíamos dicho que muchos de estos accidentes, enfermedades, las ART no las cubrían, eran las famosas hernias inguinales abdominales, ¿verdad? Es por eso que en el año 2014, ante reclamo ya era alevoso el rechazo de las aseguradoras Río de Trabajo no cubrir cuando evidentemente el trabajador estaba haciendo esa actividad y se herniaba o tenía la patología con la actividad, y la RT rechazaban, no las cubrían. ¿Qué pasaba? Ese trabajador que tenía esa patología, esa enfermedad, iba y denunciaba a la RT, porque lo más lógico es que haciendo la tarea, haciendo la presión intraabdominal, tuvo esa hernia, ¿verdad? Directa y mixta. ¿Qué hacía la RT? No, no está cubierto, tiene que hacerse atender por la obra social. Iba a la obra social. La obra social decía, ¿cómo terminaste? Y uno pues estaba en el trabajo corriendo caja y qué sé yo. No, te tienen que cubrir RT. Y se peleaban entre aseguradora de Río de Trabajo y obras sociales, aparte, siendo muy superavitaria las cuentas de las dos, y más de la RT, y renunciando a casa alta, justamente lo que decía yo, lo del lucro de la sociedad anónima. Este trabajador quedaba en el medio de la disputa de dos poderosos. Entonces, bueno, se tuvo que en el año 2014 dictar este decreto donde finalmente se cubrió como enfermedad profesional las hernias crurales, y acá se distingue obviamente cuál es el agente, el aumento de la presión intraabdominal, ese sería el riesgo, y el cuadro clínico son enfermedades, actividades laborales que pueden generar exposición a hernias inguinales directas y mixtas. Bueno, no solamente estas hernias, sino también las enfermedades, actividades laborales que pueden generar exposición, varices, lo que yo le comentaba, muchos trabajadores, muchos camioneros. En esto yo creo que la familia Moyano habrá tenido algo de presión para que le dicten el decreto, eso de que le cubran las hernias y las varices, ¿verdad? Son cuestiones de política, también de política de empleo y obviamente de política sindical. Es decir, que en este decreto no solamente es las hernias, sino solamente las varices y la hernia lumbosacra, de la vertebral lumbosacra, LC5, LC4, famosas hernias que eran también rechazadas. Bueno, las tres grandes omisiones que tuvo el sistema hasta el año 2014, a partir de ese año las ART ya no tuvieron más escapatoria y tuvieron que cubrirlas
y obviamente algunas siguieron rechazando después del año 2014, si el trabajador no reclamaba, no se le cubría. Bien. ¿Qué pasa cuando ocurre un accidente o una enfermedad inculpable? Bueno, hay una primera obligación, un primer acto que tiene que hacer el trabajador, si él lo puede hacer, o si no puede hacer un compañero de trabajo, un familiar. Depende obviamente de la magnitud, de la gravedad de ese accidente o de esa enfermedad. Es la denuncia. Tiene 3 días, hasta 3 días de que ocurre el accidente para denunciar ese accidente. ¿A quién? ¿Al empleador o a la RT? Generalmente todas las aseguradoras tienen 0800, donde uno puede llamar. También a los trabajadores se les provee un carnet de afiliación donde están todos los datos y tienen un resumen de los mecanismos, de los pasos que tiene que hacer ese trabajador en el caso de que tenga un accidente o una enfermedad profesional. Entonces, desde ese momento de la denuncia, lo primero que empieza a recibir son las prestaciones en especie. Entonces, hay que distinguir 2 grandes bolsones de prestaciones o de beneficios que van a recibir, por así decirlo, los trabajadores. Comenzarían con prestaciones en especie, que abarca todo lo que es asistencia médica, el gasto de farmacia, rehabilitación, si ya después con una secuela de movilidad o una limitación funcional, van en las rehabilitaciones. La recalificación, que yo me comentaba en la clase pasada, que es obligación de la RT de reubicarlo en la empresa, sino darle las herramientas y las capacidades nuevas para que pueda insertarse en el mercado laboral. Y obviamente en el caso de los accidentes más graves o la enfermedad más grave, si se produce la muerte del trabajador, como prestaciones en especie tenemos los gastos de sepelio. Gastos de sepelio que dado al carácter de sociedad anónima o de perseguir el lucro de la aseguradora, estas prestaciones siempre fueron retrasadas o de baja calidad. Entonces el Estado tuvo que interferir o intervenir no pocas veces para decirle a la RT cómo tiene que ser la calidad de estas prestaciones, básicamente en lo que era gasto de sepelio, porque en algunos hasta cajones de cartón, eso que se están utilizando en algunos países ahora con el tema del COVID para sepultar a las víctimas del COVID. Bueno, en la década del 90, a principios del año 2000, las RT querían usarlo para los trabajadores que morían, digamos. Entonces la RT tuvo que salir con una reglamentación a decir que tenía que ser un servicio de sepelio de 3 estrellas, de 3 estrellas, que tenía que ser un cajón de 3 estándar, con los signos religiosos del culto del trabajador fallecido, que tenga por lo menos 2 coronas de flores, uno que diga a tu familia. O sea, hasta esa tuvo que ser un exceso reglamentario justamente para poner un coto al lucro que perseguía la RT en el retraseo de las prestaciones. Yo nunca me voy a olvidar, en mi concurso que yo rendí en el año 2003, el doctor Gessel me dijo, ¿usted que trabaja en una segura de Río de Trabajo no le da vergüenza de estar? ¿Te acordás, Simón, no? ¿Cómo me retaron? Sí, por supuesto. Imagínense, yo no lo conocía al doctor C cuando vio mi curiosidad. Y usted trabaja en una RT donde se bastardea los derechos de trabajo y me empezó a retar a mí, el concursante. Bueno, no sé que después le convencí con la clase, pues me eligieron los profes. Bueno, y era cierto, las RT son retaseadoras, son retaseadoras y uno para ahí llega un momento hasta se plantea dilemas éticos. Yo tengo estos principios, vos de ir trabajando en un lugar donde a un trabajador que está diezmado, que vimos que es vulnerable, que tiene capacidad y hiposuficiencia, encima tiene un accidente y tiene que estar mendigando prestaciones, que se le pague el pasaje, era realmente vergonzoso por ahí, en determinadas situaciones. Una vez que recibe el Estado de estas prestaciones en especie, comenzamos a ver lo que es prestaciones generarias. Lo bueno, vamos a hablar bien también del sistema, es que las notas de todo, o el carácter de estas prestaciones que son suficientes, accesibles y automáticas. ¿Qué quiere decir esto? Eficiencia tiene que, digamos, ser con la cantidad y la calidad amerite la dolencia o la enfermedad o el accidente del trabajador para su íntegra recuperación. Acuérdense que la reparación, acá estamos hablando cuando fracasó la parte preventiva. Es decir, yo ya no puedo evitar el accidente, tengo que reparar. Y esa reparación tiene que ser suficiente. Tengo que tratar de lograr que ese trabajador quede casi en iguales condiciones no haberse producido el accidente o la enfermedad profesional. Accesible, es decir, que no tienen que ser, digamos, prestaciones grandilocuentes, ni mandarlo al trabajador a hacer terapia allá, porque la RT tiene convenio con una clínica allá de Entre Ríos y vive acá en Barranquera, no.
tengo que darle prestaciones accesibles cerca de su domicilio, ¿verdad? Y automática, y esto es lo mejor de todo porque la automaticidad hace que el trabajador desde el momento del accidente cumpla las prestaciones, inclusive sin tener la denuncia. El prestador de la RT le da esas prestaciones y después, si en el caso el trabajador no estaba, digamos, declarado o no estaba hecha la denuncia, esa prestación, esos costos, la RT la recupera después del empleador, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos un detalle de lo que quiere decir, creo que incluye las prestaciones en especie, que tienen que ser integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe pagar los prestadores, los traslados tienen que ser en remis, no en colectivo, porque si yo tengo un fracturado pierna, no lo voy a hacer obligar, porque encima es contraproducente para la recuperación del trabajador. Va a entrar en un bucle donde va a estar haciendo kinesiología y yo lo voy a estar mandando en colectivo y a su vez todo lo que recuperó la kinesiología colectivo en el kinesiólogo se va a volver a enfermar subiendo al colectivo. Bueno, tengo que dar un traslado conforme a la dolencia que tenga, ¿verdad? Para su mejor recuperación. Todo lo que es medicamentos, prótesis, órtesis, rehabilitación y recalificación. Ah, y esto también es lo bueno del sistema, porque todas estas prestaciones en especie tienen que ser hasta la curación completa o mientras subsista la incapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las prótesis, la órtesis como la rehabilitación o todo lo que sea, todo lo que es medicamentoso, más que este trabajador el día de mañana sea despedido de la empresa o no trabaje más o se jubile, de por vida tiene que recibir esas prestaciones de parte de la RC. Había un caso de un señor que se llamaba Ocampo Pedro Aniceto, que falleció hace 2 años, me enteré. Fue el accidente número 160 de todo el país cuando ocurrió, se pone el sistema el 1 de julio del 96. Él se accidentó el 1 de julio del año 96, a las 3 de la mañana ya había 160 accidentes, el 160 era él y quedó amputado del brazo. Este señor, bueno, se hizo rehabilitación, se le dio un brazo ortopédico, pero no era de tan buena calidad, pero entonces después él reclamó que se había enterado, que era un brazo de mejores condiciones, que este y que el otro, y me acuerdo que siempre decía, no pretendo tener el brazo de Scioli, decía, pero un brazo mejor. Bueno, se presentaba al arte hasta que se le consiguió y se le fue cada 4 o 5 años cambiando el brazo ortopédico, por más que él ya se dedicaba a pescar, era pescador y ya no trabajaba más en la empresa ahí, que era la empresa Molino de Puerto Vilelas. Así que bueno, ahí se comprobó un señor también que era chofer en Corrientes, Blanco y sí el apellido, decidieron decretar una huelga a los trabajadores de la UTA, saben que un gremio bastante pesado el de la UTA. Bueno, este trabajador chofer decidió no hacer huelga, no acatar la huelga convocada por el gremio y se subieron los compañeros del colectivo, lo rociaron con ácido y lo quemaron. El 80% del cuerpo quemado. Obviamente este señor se le tenía que proveer una crema que tiene que usar de por vida, hasta ahora la usa. Pregunto a los chicos para que me acuerdo, o nos invitamos a reuniones de camaradería en la empresa donde trabajaba, y me cuentan que sí, que cada tanto le mandan unos baldes. ¿Vieron los baldes cuando uno va a comprar helado? Los baldes de plástico, eso, bueno, hicieron los baldes de crema que le preparaban especialmente para este señor y que se lo enviaban a través de la RT y que la tiene que usar y la usa todavía. O sea, esto es lo bueno del sistema. Nunca se dejan de percibir las prestaciones, hasta la muerte sería. Bien, bueno, esto es más de lo mismo, lo que dijimos. Todo lo que es odontología, no pocas veces los trabajadores pierden los dientes. ¿Quiénes son estos? Los que trabajan en la marina mercante. No sé por qué razón, pero muchos trabajadores de la marina mercante tienen su origen acá en el interior de Chaco Corrientes, son bastante los marineros, sé que tienen acá la escuela, y bueno, son muchos los que se van acá y que manipulando las poleas y las distintas cuestiones de los barcos, se golpean las piezas dentarias y las pierden. La prohibición de estas piezas dentales tiene que ser prótesis dentales permanente, es decir, no le van a poner cualquier dentadura, sino tiene que ser una dentadura con prótesis permanente y bueno, impedirlo mejor siempre. Lo mismo si yo pierdo el anteojo. Los anteojos perdían mucho los accidentes in itinere. Bueno, y bueno, es de distintos materiales. A ver, se me está... A ver. Otra cuestión también, los diagnósticos por imágenes, las resonancias magnéticas son muy caras, todo eso tiene que cubrir la RT.
lo que es medicamento, y bueno, esto es para lo que es. Bien, ahora comenzamos a analizar lo que es prestaciones dinerarias. O sea, ya vimos entonces las prestaciones en especie. ¿Te quedó alguna pregunta, alguna duda respecto a prestaciones en especies? Pregunto. Chicas, ¿me escuchan? A ver, mira el chat. ¿Se escucha, eh? Chat, no hay ninguna pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Profe, entonces, las ¿Y prestaciones... quién me habla? Ay, habla Hablando, Bianca. Blanca. Ah, Bianca, ¿qué tal? Quería preguntarle entonces, lo último que había dicho era que las prestaciones en especie eran permanentes. Eran permanentes y de por vida, hasta la total recuperación del trabajador. La percibe, bueno, hasta la total recuperación, y en el caso de prótesis, de órtesis, es decir, todo lo que sea material ortopédico, tienen que ir actualizándose o reponiendo la aseguradora sobre los avances tecnológicos que va teniendo la medicina, ¿verdad? O la ingeniería, en este caso médica, que es la que diseña todos esos aparatos. Entonces, lo bueno también dentro de las prestaciones de especie, acuérdense que tengo la recalificación laboral, que se daba en el caso de que el trabajador no pueda ser ubicado después de un alta, por accidente o por enfermedad profesional, y que la RT tiene que cubrir la nueva capacitación, se le hace una entrevista con un terapista ocupacional, ese terapista ocupacional determina qué habilidades tiene ese trabajador, esa trabajadora, y sobre esas habilidades se le hace hacer cursos, se le paga cursos, ya sea de marketing, de herrería, carpintería, mecánica, lo que fuera, y se le provee finalmente las herramientas para que pueda llevar adelante un emprendimiento individual y de esa forma lograr la recalificación de este trabajador. Las prestaciones dinerarias son variables, algunas van a depender del tiempo que dura la incapacidad del trabajador y otras van a depender de la gravedad que sea el accidente, que tenga el accidente, la enfermedad profesional o la gravedad de las secuelas que deje ese accidente en la persona del trabajador. Tenemos incapacidad laboral temporaria, tenemos incapacidad laboral permanente y la muerte, y acá dentro de la incapacidad laboral permanente tenemos lo que se llama gran invalidez, que se da el caso de trabajadores que quedan con un alto índice de incapacidad y que se encuentran imposibilitados además a realizar los actos elementales o esenciales de su vida, es decir, y como ir al baño, poder alimentarse, etcétera. La regla general indemnizatoria de estas prestaciones dinerarias es que tienen que ser de pago único, deben ser suficientes y tienen que tener también el carácter de accesible para el trabajador. Empecemos con la primera, la prestación dineraria que se hace efectiva al momento después del accidente, que es la ILT o incapacidad laboral temporaria, o sueldos caídos, jornales caídos, también se le suele llamar en el mundo contable y asegurador. Cuando sucede entonces un accidente, tenemos que los primeros 10 días de remuneraciones son a cargo del trabajador. Claro, porque ustedes el día de mañana se van a encontrar como profesionales y asesorando a empresas o empresarios, le van a llamar los dueños de la empresa y le van a decir a sus clientes, se me accidentó un trabajador, ¿qué hago? Así se madrugan con la historia de los accidentes y las enfermedades profesionales. Entonces, lo que ustedes van a decir primero es, ¿se hizo la denuncia? Bueno, hay que hacer la denuncia. En segundo lugar, voy a gestionar los papeles para quién se hace cargo, porque obviamente al empresario le va a interesar quién va a pagar los sueldos. ¿Quién paga los sueldos? Y la ley dice que los primeros 10 días son a cargo del asegurador, del empleador. Y a partir del día 11 y hasta 2 años, es la aseguradora la que va a pagar esta incapacidad laboral temporaria. ¿Qué es lo que paga la aseguradora del día 11 en adelante? ¿Qué es lo que paga? Es un ingreso base mensual, como una prestación que calcula, vamos a ver cómo se calcula, no es el sueldo, que el último sueldo, el sueldo que venía percibiendo, sino que la RT va a hacer el cálculo de este ingreso base mensual y pagar esta incapacidad laboral temporaria a partir del día 11. ¿Qué pasa en la realidad con esto? La RT se encuentra o se desayuna con una denuncia de un accidente o una enfermedad profesional. Automáticamente se le prende la lamparita. Si llega al día 11
con este siniestro, yo a partir del día 11 voy a tener que pagar sueldo. Eso es lo que dice la RT. Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora? Le va a torturar a ese trabajador con el médico de la aseguradora, el médico auditor, y va a tratar que de todas maneras se le dé el alta a ese trabajador. Muchas veces se le dan alta en pésimas condiciones, pero ¿por qué? Se le va a tratar de dar alta esos 10 días, esos primeros 10 días, ¿para qué? Para no poder o no tener que cubrir con las remuneraciones o con esta prestación dineraria, que es del sueldo a partir del día 11. Entonces vamos a tener trabajadores que son dados de manera errónea o de manera incorrecta de alta, lo que genera después reagravamientos o nuevas denuncias o empeoramiento de la situación de recuperación del trabajador. Entonces, bueno, eso ustedes se van a encontrar quizás el día de mañana. También la superintendencia tuvo que salir a reglamentar esta situación ante esta situación de querer la RT constantemente y a cualquier precio dar el alta ante los 10 días. Entonces, esta incapacidad o esta situación de incapacidad laboral temporaria, recuerden, son aquellas, ocurren aquellos accidentes o enfermedades que no generan una situación grave de la capacidad laboral del trabajador, sino que es un accidente leve. Se trata de accidentes leves. Termina esta situación, o culmina, que cese, con el alta médica, que le va a dar la RT básicamente, cuando se declara de manera permanente ya la incapacidad de ese trabajador, es decir, bueno, tuvo el accidente, ya no va a emitir mejoría, no hay más estudio que se le pueda hacer, no hay más tratamiento que pueda encarar para que se mejore y se declara ya la incapacidad laboral permanente. O bien por el transcurso de 2 años de la primera manifestación invalidante. Estos 2 años se reformó hace poco, porque antes era de 1 año, entonces, bueno, se extendió 1 año más. Y también termina esta situación de ILT por la muerte del damnificado. Fíjense que acá dice cuando el trabajador dentro del plazo de 2 años, dice, que se hubiera incorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente o enfermedad profesional, su situación de incapacidad laboral temporaria continuará hasta la alta médica, hasta la declaración de incapacidad laboral permanente o en caso de su deceso hasta cumplir 2 años efectivos de baja, sumándose todos los periodos en los cuales se hubiera visto impedido trabajar. También fíjense que con una resolución la superintendencia tuvo que salir a reglamentar también esta situación porque se considera o considérese que un trabajador damnificado se encuentra en condiciones de alta médica. Esto tuvo que salir a decir el Estado. Miren RT, este mensaje para RT más que nada. Dice, entonces se encuentra en condiciones de alta médica cuando los síntomas incapacitantes hayan desaparecido o estén consolidados y siempre que el tratamiento médico asistencial se encuentre agotado. Esto último sin perjuicio del otorgamiento de las prestaciones médico-asistenciales y mantenimiento vitalicia que el damnificado pueda requerir como consecuencia directa de la secuela resultante del siniestro. Es decir, también en el año 2014 la superintendencia tuvo que decirle a la RT, miren, no le den al trabajador el alta en cualquier condición, sino realmente realícenle una junta médica seria y cuando no exista más tratamiento, pero realmente no hay condiciones médicas del alta, recién otorguenle ese alta. Bien, esto cómo calculo yo el tema de ILT, el cálculo. Se siguió las reglas del convenio 95, la OIT, y dice básicamente que este cálculo, vamos a verlo más en una planillita, debe ser actualizado con el índice RIPTE. ¿Qué quiere decir RIPTE? Lo vamos a ver más adelante. RIPTE quiere decir remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables. Es un índice que cada 6 meses o más, hace tiempo no lo está actualizando el Poder Ejecutivo, suma o tiene en cuenta suma toda la cantidad de trabajadores y la divide promedio de la suma total de remuneraciones declaradas, que se declara a través del sistema de registración laboral. Y eso da el índice promedio de remuneraciones estables de los trabajadores. Obviamente se toma el universo de trabajo registrado o declarado. Esto seguimos acá. Bien. También se prevé que el trabajador cobre intereses. Cobre intereses, dice la fecha de la primera manifestación invalidante hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador o remuneración, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa general nominal. Esos son intereses a tasa activa. Es lo que va a cobrar el trabajador y lo que va
lo que va a percibir o lo que va a tener que actualizar la RT. Un segundito, ahí me vienen a traer a mi perro, ya vengo, disculpen, Ya. Esto, chicos, ustedes como contadores seguramente van a recibir del trabajador algún tipo de consulta, así que ténganlo bien presente a la cuestión de la liquidación de las prestaciones pecuniarias de la ley de riesgo de trabajo. Ténganlo presente. Siempre hay alguna remisión dentro de las normas a determinados fallos civiles, porque el artículo 770 del Código Civil y Comercial está hablando de los intereses moratorios, una tasa máxima, ¿eh? Así que tengan en cuenta eso. Sí, justamente acá le estaba por hablar del artículo 770, que justamente prohíbe lo que es el anotacismo. Ustedes saben que hay intereses sobre intereses, pero establece excepciones también al anotacismo, y entre esas excepciones está justamente cuando otras disposiciones legales prevean la acumulación, es decir, otras previsiones legales prevén la acumulación, como en el caso de del sistema de riesgo de trabajo, de actualizar tasa activa más otros intereses hasta el pago efectivo del ingreso base. Bien, ¿cómo yo calculo el ingreso base? Esto es importante saber porque, bueno, más allá que hay sistemas, usted entra en la página misma de la superintendencia y ahí ya tienen un planilla Excel que le permiten calcular el ingreso base. Las ART también tienen un programita que le calcula, pero bueno, uno tiene que tomar las remuneraciones del trabajador y partir de la fecha del accidente. Es decir, la fecha del accidente tiene que computar para atrás. Es decir, imagínense que la fecha del accidente es el 4 de enero del año 2017. Entonces, va a ser el 4 de enero de 2017, ya tiene que empezar del diciembre del 2016 a enero del 2016. Es decir, diciembre, noviembre, octubre. En diciembre, obviamente, yo voy a tener el SAC. Imagínense que la remuneración promedio es de 10.000, entonces yo en diciembre acá voy a tener 15.000 de remuneración para calcular hasta enero del 2016, o sea, un año para atrás. Junio y diciembre, acuérdese, yo voy a tener que sumar el aguinaldo. Por eso es que el ingreso base va a ser levemente superior a la remuneración promedio, a la última remuneración, la remuneración promedio que tenía el trabajador, ¿verdad? Porque van a estar incluidos los SAC. Y también las actualizaciones, estos RIPTE que prevé la nueva normativa, ¿verdad? Entonces yo voy a calcular enero, bueno, el 10.000, voy a hacer el cálculo y voy a tener que sumar todos los meses y me da el ingreso base mensual más RIPTE, y eso es lo que da el valor de ingreso base más la tasa activa. Esto es... Ustedes saben el coeficiente, cómo se calculan dividiendo el que es actual por el que es al mes en que comienza el cómputo. Claro. Fíjense, por ejemplo, 2.405 por los 10.000 y se divide por el RIPTE del mes hasta el cual se hace el mes del accidente, y da un monto ahí. Exactamente. Igual, Entonces, Julián, esto antes de subirlo tendríamos que actualizarle, hacer una cosa más nueva. No, Simón, pero este está, digamos, viste que el RIPTE, la planilla, es un PDF que tiene la Secretaría de Seguridad Social y Sí. tiene, o sea, que le va agregando nomás a la última publicación. Lo que pasa es que yo le puse nomás los valores viejos para que sepan el mecanismo, ¿no? Porque si yo me voy a la planilla nueva, va a estar el RIPTE de enero del 2017, va a ser 2.405,87. Va a quedar ese, ya no se va a modificar más, ya porque ya es un No, RIPTE. ya está consolidado. Y el de enero de 2016 tampoco. Por eso, Pero fíjense, sepan yo que tengo que ir comparando. Como dijo el doctor recién, hay una planilla en ANSES que la tiene, pero también en los índices que publica el Ministerio de Economía también está esto. Y también lo publica el Instituto de Estadística y Censo. Sí. Así es, lo que yo tengo que es multiplicar enero el ingreso base, que es 10.000, por el RIPTE de enero, la fecha del accidente, y dividirlo al RIPTE de enero de la fecha del mes que voy a calcular, por ejemplo, enero de 2016, y eso me da 13.302, muy superior a los 10.000 que es del mes de enero de 2016. Esto ya es un valor actualizado. Yo voy a sumar todos los meses en base a este valor actualizado, voy a dividir por 365
y me va a dar el valor ingreso diario. Ese valor ingreso diario, después yo lo multiplico por 30.4 y voy a tener finalmente lo que es el valor del ingreso base mensual, que voy a tener que agregar la tasa activa después. Acuérdense de ese numerito, 30.4, acuérdense de eso. Sí, 30.4 porque los meses, se trató de promediar con la superintendencia los meses que tenían 30 días y 31 días, más los 28 de febrero, o 29 según si fuera bisiesto o no, y daba 30.4 como una fórmula actuaria, más que nada, un número actuario. Y entonces, ¿qué hago? Mes a mes yo voy multiplicando el RIPTE del mes y dividiéndolo por el RIPTE de la fecha del accidente. Y así, en febrero yo voy a multiplicar 10.000 por el RIPTE de febrero de 2016 y lo voy a dividir por el RIPTE de la fecha del accidente. Y así yo voy teniendo mes a mes mi valor actualizado a índice RIPTE y tasa activa. ¿Se entendió? Y si no, bueno, preguntarán la clase que viene o cuando se pongan a estudiarlo. Seguí, Julián. Bueno, sigo, vamos a ver. Decreto del año 2009, 1694, dijo que estableció también estas prestaciones dinerarias por ILT. Acuérdense que estamos en la ILT recién, o permanente provisoria mencionada en el artículo 11 y 2, se calcularán y quedarán ajustando en conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos trabajadores a los cuales se les está pagando ingreso base y no remuneración, en el caso de estar haciendo un tratamiento o estar bajo este periodo de recuperación de ILT, van a percibir los mismos aumentos o lo que equipara la situación de los trabajadores con enfermedad inculpable o accidente inculpable. Es decir, acuérdense que cuando tiene un trabajador con enfermedad inculpable, los aumentos que van a tener sus compañeros de trabajo tienen que beneficiarlo a él también. Bueno, lo mismo también quiso hacer la RT con estos trabajadores que estén en situación de ILT mediante este decreto 1694. Bueno, ellos tienen que tener seguramente la ley de contrato de trabajo abierta en el artículo 208 para ver de qué se trata, así que no vamos a explicar mucho. Pero recuerden cuando sí, le hicimos al doctor Flores la observación de que no deben confundir una licencia de enfermedad inculpable por una licencia de riesgo de trabajo. Y esto se hace más difícil cada vez porque se aplican a las licencias por accidente o enfermedad laborales, se aplican normas de las licencias por enfermedad inculpable. Se aplica el artículo 208, lo cual no hace que sean la misma cosa. Por eso cuando estudien las dos en paralelo, hagan la diferencia y no metan la pata en los exámenes, porque es un tema que siempre da lugar a problemas en el desarrollo de los temas de cada uno. Y al contestar la pregunta, porque son medio cobardes y no eligen la bolilla esta. Pero bueno, nosotros vayan sabiendo, no en este turno de mayo, que es el día 30, pero en el próximo turno le vamos a dar a cada uno un menú nos van a elegir libremente cualquier tema. Le vamos a dar nosotros a cada alumno que se inscriba un menú de 3 a 5 temas entre los cuales pueden elegir el que van a usar para desarrollar la parte voluntaria del examen, independientemente de que nosotros después seguiremos preguntando. Eso todavía no lo puedo definir cómo lo vamos a hacer, pero seguramente vamos a hacer una variedad de temas que nosotros vamos a adjudicarle a cada alumno el tema, pero dentro de una nómina de 3 a 5 temas que le vamos a dar a elegir uno. Y de ese van a tener que hacer el desarrollo de los 10 minutos y después el resto viene la pregunta. A los profesores están desayunando también, no obstante que por ahí lo anticipé. Vayan sabiendo que se tienen que poner a trabajar para hacer grupitos de 3 temas. Vamos a empezar con 3 temas, elegidos de las unidades del programa. De esos 3 temas, cada alumno se lo vamos a comunicar, van a tener que comunicarse con nosotros, vamos a avisarlo perfectamente en la página y en el aula virtual. Se van a tener que comunicar con nosotros. Nosotros tenemos un correo para ese tipo de consulta y le vamos a brindar los 3 temas y el alumno nos va a tener que avisar antes del examen qué tema eligió. Entonces ya sabemos de qué va a hablar al momento en que tenga que sentarse frente a la cámara a desarrollar su exposición de 10 minutos.
Bien, bien. En este turno de mayo no. En este turno de mayo aprovechen porque van a seguir eligiendo ustedes. Pero nosotros el problema que tenemos es que el 50 o 60% de los alumnos eligen el mismo tema y se pone un poco denso el examen. Aparte, como si no se le diera importancia a los temas que podrían resultar un poquito más complicados o más sustanciales. No, sin perjuicio que todo tiene su debida importancia. Pero bueno, se están desayunando estudiantes y profesores del nuevo sistema que vamos a implementar en los turnos de junio, no en mayo, ¿eh? Bien. Bueno, sigamos entonces. Dejamos entonces el campo de ILT o incapacidad laboral temporaria y pasamos a analizar ahora el campo de incapacidad laboral permanente. Acá ya el accidente o la enfermedad le causó cierta disminución en la capacidad laborativa del trabajador. Es más grave el evento o el siniestro. Entonces, se produce, según la ley de esta situación, cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasiona una disminución permanente ya en su capacidad laborativa. Acá hay un importe, el importe que se abona acá se calcula, dice que es un concepto que está definido por una indemnización tarifada, ¿eh? Es decir, que eso le dio cierta previsibilidad al sistema de contar con un sistema de tarifa, lo que le permite también a la RTE manejar los costos. Y esta indemnización tarifada va a depender o va a tener como factores variables la incapacidad o el grado de incapacidad del trabajador que quedó con esa disminución permanente, el ingreso base mensual de ese trabajador, es decir, el sueldo que percibía al momento del accidente, y la edad también que tenía al momento del accidente. Esto yo le puse con rojo acá, porque esto fue abolido por el decreto 472 de la 267713, como que lo vino a reemplazar, pero no dijo derogase los artículos 11 y 12 de la ley 24557. Por eso yo lo marqué en rojo y subrayado, porque esto no se aplica más, ¿eh? ¿Qué pasaba? Ahora dijimos que hasta 2 años puede ser provisoria la incapacidad, después ya es permanente, habíamos dicho en las filminas anteriores. Pero esto sigue todavía, digamos, vigente, pero sin aplicarse. Va a caer en desuetudo. Como ustedes sabrán, una ley no se aplica, pero está vigente, cae en desuetudo. No se deroga con el tiempo. Porque antes la incapacidad podía durar hasta 36 meses y se podía rogar por 24 meses más. Es decir, teníamos casi 5 años un trabajador que tenía que estar cobrando sumas mínimas de su ingreso base y alegando siempre a RT el carácter de provisoria de esa incapacidad. Entonces, por eso esto no se aplica más. Aclaro, vuelvo a decir, no se aplica más, pero está todavía, ustedes van y buscan la ley, está todavía esto previsto. Bien. Acá tenemos las fórmulas, las distintas fórmulas de las distintas situaciones de incapacidad laboral permanente. Repaso nuevamente. Tenemos incapacidad laboral temporaria, ahí solamente se paga ingreso base. Y después tenemos la incapacidad laboral permanente, que a su vez puede ser parcial o total. La parcial, a su vez, se puede dividir en leve o grave, conforme al grado de incapacidad, si supera los 50% o está entre los 50 y los 66%. Y total, ya cuando la incapacidad del trabajador o esa disminución de su capacidad laborativa es igual o superior al 66%. Para cada supuesto, la ley trae situaciones o trae tratamientos distintos. Por ejemplo, vayamos a las parciales, que son menores al 66, hasta el 59,99% sería acá. Perdón, hasta el 65,99% tendríamos acá en capacidad parcial. Leve son aquellas que son que el trabajador tiene una incapacidad que es igual o menor al 50%. Es decir, la incapacidad del 1% al 49,99% son leves. ¿Cómo se calcula acá la indemnización del trabajador? Yo calculo el ingreso base mensual sobre la tabla que vimos anteriormente, es decir, sumando de la fecha del accidente las 12 remuneraciones, actualizando mes a mes con el índice RIPTE, sacando el ingreso base diario, dieron 365, y multiplicado por 30.4 me da el ingreso base. Por 53 es una suma actuarial, esto lo determina por defecto legal, ya venía de la ley 24.241, de la vieja ley de riesgo de trabajo, antes era 43, con el decreto 1278 del año 2001 se elevó de 43 a 53%. Por el porcentaje de incapacidad, acuérdense acá yo se multiplico por el porcentaje y después lo divido por 100 para que no me dé una cifra sideral, y obviamente por el coeficiente de edad. ¿Qué tomo para calcular el coeficiente de edad? 65, que es la edad de jubilación, sobre
la edad del trabajador al momento del accidente. Entonces, fíjense, acá se cumple lo que decía el carácter de estas indemnizaciones o estas prestaciones dinerarias. Tienen en cuenta la edad del trabajador, el ingreso base y el porcentaje de incapacidad. Esto para el caso de leve, es decir, del 1% al 50%. El caso de incapacidad parcial grave es cuando abarca o está en la franja del 50 al 66%. Entonces, acá la RT, esto yo le puse en rojo también, porque dice, si ustedes van a la ley de Riesgo de Trabajo, el artículo 12 dice, la RT debe pagar una renta mensual hasta el fallecimiento consiste en ingreso bajo base por el porcentaje de incapacidad. Eso está en rojo y subrayado porque esto no se aplica más, pero no está derogado. Lo que se aplica a partir del año 2014 es que equipara esta situación a la situación de, por eso le pongo yo, decreto 472 es idem a A, debe calcularse de esta misma forma. El ingreso base por 53 por el porcentaje de incapacidad que va a ser entre el 51% y el 59, el 65,99%. Y acá, en las casos de incapacidades graves, la ley prevé un pago, pero establece un piso. Un piso que según el último RIPTE, que es del año pasado, dice que debe ser este monto o esta suma de esta fórmula, nunca debe ser inferior al monto de multiplicar 2.049.647 por el porcentaje de incapacidad. Este es mi piso. Si el resultado de esta fórmula es inferior a este piso, aplico piso. Si es superior, aplico el resultado de la fórmula. Principio de la norma más favorable de la condición más beneficiosa para el trabajador. Y en este caso también, la ley dice que además de este importe, de esta fórmula, aplicando este piso, el trabajador también va a recibir un pago único de 910.000 pesos 954. Esta suma van a recibir todos los trabajadores que tengan una incapacidad que va entre el 50% y el 66%. Es como un pago adicional o compensación única de pago adicional. ¿Por qué? Porque independientemente del ingreso base, de la edad que tenga o del porcentaje de incapacidad que tenga, la ley quiere equiparar o establecer un rango de un piso de igualdad y decir que todos los que tengan o que estén en esta situación van a recibir como pago adicional este importe. Este importe era lo que el decreto 1278 antes lo pagaba con 30.000 pesos en efectivo. Perdón, 30.000 pesos en efectivo era esto antes, en el año 2001. En el año 2012 se transformó con el decreto 1694, se transformó en 80.000 pesos. Y a partir del 2014 se dijo que esos 80.000 pesos iban a ser actualizados cada 6 meses por el índice RIPTE, y eso lo que va quedando. Se transformó en una suma volátil, altamente volátil, pero bastante jugosa y conveniente para el trabajador. Yo no conozco, casi son muy pocos los trabajadores, vamos a ver más adelante, cuando la opción que tiene el trabajador entre quedarse en el sistema de Río Trabajo y percibir estos montos de manera prácticamente inmediata, ha ocurrido el accidente, a tener que estar litigando en un juicio civil o laboral, es más conveniente, ¿verdad?, para los trabajadores recibir estos montos que por ahí en la justicia civil no van a recibir, digamos, haciendo un juicio de reparación de daños. Bien, pasamos al caso de incapacidad definitiva total, es decir, cuando el porcentaje de incapacidad es igual o mayor al 66%. Aquí se percibe el trabajador, fíjense, una fórmula, pero que acá lo que se borra es el porcentaje de incapacidad. Solamente se tienen en cuenta los factores de ingreso base mensual, 53, que es una suma actuarial, y el coeficiente de edad. Ese capital es el que va a percibir el trabajador, a lo cual, al tener una incapacidad igual o mayor al 66%, también se le van a sumar los beneficios previsionales, la jubilación por invalidez. Y acá el trabajador, por estos casos de incapacidad definitiva, mayor al 66%, va a recibir un pago único de 1.138.694. Fíjense que acá de 910.954 pasó a 1.138.693, con un piso de 2.049.647. Es decir, la suma de esta fórmula nunca debe ser inferior a este piso. Fíjense que entonces es bastante interesante lo que cobra un trabajador con esta incapacidad.
En todos los casos, tanto en este como en este, se aplica lo que se llama un concepto de daño moral o de daño no reparado por otro sistema, como decía la ley, que una vez que se calcula las indemnizaciones de acá o de acá, se le va a aplicar el 20% en concepto de daño moral, que a su vez este 20% dice que no debe ser inferior a 388.159. Es decir, esta suma y esta suma y esta suma es lo que se va a actualizar cada año o cada 6 meses conforme, bueno, a la evolución del RIP, ¿verdad? Esta suma acá yo le decía que era 30.000, después se transformó en 80.000. Esta acá antes era 40.000, después se transformó en 100.000. Y para el caso de muerte vemos que era 50, 120 y van a ser otra suma mayor para el caso de muerte que pasamos a analizar. Obviamente el caso de muerte es el caso más grave, ¿eh? Pero entre el caso de muerte de incapacidad laboral permanente, definitiva o grave, hay una situación que yo le comenté que es de gran invalidez. Es lo que le pasó a Aquino, el famoso caso Leading Case Aquino y Sacio contra Cargo Servicio Industrial, un trabajador que poniendo una membrana se cayó a 10 metros de altura, un galpón de techo, un galpón y quedó cuadripléjico, ¿eh? Entonces, recibió una suma ínfima, muy paupérrima, por así decirlo, del sistema, y es que se inició un juicio y que terminó, digamos, la corte invalidando el sistema de las prestaciones que recibían por las situaciones de gran invalidez. Entonces, esta situación de gran invalidez se produce porque un trabajador puede tener un 66, 70, 80% de incapacidad, pero uno lo ve que no está dentro de todo tan incapacitado. Pero acá se produce un caso de situación de incapacidad alta con justamente la imposibilidad del trabajador de realizar los actos elementales de su vida. Por eso, para prever estas situaciones de una persona que necesita la asistencia continua de otra persona para realizar estos actos elementales, es que le asuma un importe único de 1.138.693, ¿eh? Es el mismo, digamos, que tiene para el caso de muerte, y también en el caso de fallecimiento de la persona, los derechohabientes perciben la pensión por fallecimiento. A su vez, como en estos casos en estas situaciones de gran invalidez quedan personas cuadriplégicas y la condición de la asistencia continua, justamente para pagar esta asistencia continua, que puede traducirse en un enfermero, en un cuidador o lo que sea, la ley le da el beneficio de percibir 17.520 pesos por mes como un aporte adicional para poder pagar justamente estas demandas que requieren esta asistencia continua de las personas trabajadoras con gran invalidez. Y no quiero dejar de terminar hoy dando el caso de muerte, en las prestaciones dinerarias por caso de muerte, cuando se produce el fallecimiento de un trabajador por un hecho o ocasión del trabajo o bien por una enfermedad profesional, además de la misma fórmula que vimos para la incapacidad laboral permanente definitiva, es decir, 53 por el ingreso base mensual por el porcentaje o el coeficiente de edad, se le va a sumar un importe de 1.366.431. Era el viejo importe de 50.000 del decreto 1278 o del importe de 120.000 del decreto 1194, que ahora se va actualizando este importe cada año, ¿verdad? Entonces, bueno, y también recibe el daño moral de 20% de la suma que dé acá, más que el piso de 388.159. Los derechohabientes también, en el caso de muerte, perciben la pensión por fallecimiento, aparte de esta suma de indemnización de riesgo de trabajo. Bien, respecto al pago adicional, esto que yo le comentaba, esto fue introducido en concepto de daño moral o daño no reparado por otros sistemas. Es la indemnización adicional que dice: cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo, lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado percibirá, junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado. Es lo del daño moral, lo que le decía. Por las fórmulas aquí previstas equivalente al 20% de esa suma. Esto lo que la ley estableció, la 26773, con un piso no menor a 388.159. ¿Qué pasó acá? Esta frase dice: cuando el dependiente, mientras se encuentra a disposición del empleador. Cosa que después viene un decreto diciendo: miren, que este daño moral lo va a percibir el trabajador siempre y cuando esté trabajando en la empresa o esté a disposición del empleador. Por lo tanto, excluyó a los accidentes in itinere. Pero acuérdense, los accidentes in itinere son aquellas contingencias o accidentes que tiene el trabajador de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, siempre y cuando no desvíen
el trayecto. ¿Qué pasa? Y vamos a ver más adelante, si Dios quiere, la clase que viene, los accidentes in itinere, ustedes saben que los accidentes de tránsito en nuestra zona son la desgracia nuestra de cada día. Antes, bueno, yo creo que el único tiempo donde hubo poco accidente fue en la época del AISPO, del aislamiento del DISPO, del distanciamiento social preventivo obligatorio. No hubo casi accidentes, pero ahora yo vi que empezaron a haber accidentes, empezaron a colapsar los hospitales nuevamente. Es decir, había muchos reclamos por accidentes in itinere. Inclusive la mayor tasa de muertes laborales tienen que ver con muertes que se producen por accidentes in itinere, por la realidad justamente siniestral, espantosa en nuestro tránsito acá capitalino, ¿verdad? Entonces, de esta forma, al decir, mientras se encuentre a disposición del empleador, excluían a los accidentes in itinere del concepto de este 20%, lo que generó una situación injusta. Ya la jurisprudencia ya lo empezó a dar por la cabeza este precepto, porque piensen en la siguiente situación. Una persona que esté trabajando o que esté esperando el colectivo para ir a trabajar. Esa persona que está esperando el colectivo para ir a trabajar, pasa a alguien o el vecino y que ya está trabajando, el vecino que trabaja de preventista. ¿Sabe lo que es un preventista? El que anda todo el día en la moto levantando pedidos, que está en plena jornada laboral. Y dice, ¿dónde trabajas? Te voy a mi trabajo, te acerco. Uno está ya a disposición del trabajador y el otro está yendo a su trabajo. Si tiene un accidente in itinere, al dueño de la moto y al que le ofrece llevarla, a ese le va a cubrir el daño moral y al otro, porque está en itinere, no lo va a cubrir. O sea, como ante una misma situación y ante distintos, digamos, realidades, uno porque está a disposición y el otro porque está en itinere, le van a pagar el 20% al primero y al segundo no. Lo que trata una situación de discriminación de parte de la ley y que debe hacerse cesar por medio de justamente de la jurisprudencia, que son los que tienen que siempre evaluar la justicia de cada caso o de cada solución que se le da. Bien, nos quedan todavía 10 minutos, sí, bastante. Bien. Vamos a ver si podemos hacer una dinámica con caso 1. Yo le quiero hacer unos prácticos, son 4 cajitos. Vamos a ver si hacemos este caso o 2. Tenemos el caso de, si ustedes ven en la página, si entran al aula virtual, yo lo saqué, lo oculté al PowerPoint. Usted tiene encargado ahí en lo que dice unidad 10, el PowerPoint de esta unidad. Yo lo oculté porque quiero que resolvamos estos casos en clase, porque en el PowerPoint que está ahí ya está con la solución, ¿verdad? Y los que tienen la solución, bueno, traten de desarrollar la fórmula. El caso 1 dice que José Luis García tiene un accidente de trabajo, el alta que le otorgan es con una incapacidad. La RT y la comisión médica determinan la misma en un 35%. El ingreso base mensual del trabajador es de 13.560. Acá, fíjense, acá en este paso nosotros ya hicimos el cálculo para atrás, el promedio, la utilizamos con tasa activa. 13.560 nuestro importe final. La edad que tenía el momento del accidente era de 34 años. Calcular montos indemnizatorios. Si ustedes van al curso, a ver, de Derecho Laboral, tienen acá la unidad 10. Tienen prestaciones dinerarias, casos. ¿Entraron en el curso? Chicos, ¿están en el curso? Sí. En el aula virtual. A ver, pero voy a hacerlo. Bien. Tienen los casos acá directamente. Este es el caso 1. Pero también tienen en el curso tienen las fórmulas. Tienen un PDF, no sé si están viendo las fórmulas. Aquí. Prestaciones dinerarias. Acá tienen el cuadrito que yo le decía. Ah, no sé, puedo cargar el documento. Dice. ¿Ustedes lo pueden ver, chicos, la fórmula? ¿Puede ser uno que dice incapacidad laboral permanente definitiva? Ese sí, esta es el archivo. Bien.
Acá tienen, volvamos al caso de José Luis García, tiene 35% de incapacidad, o sea, va a ser una incapacidad parcial, parcial, va a ser leve o grave. Leve, es lo que yo quiero que ustedes traten de resolverlo ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, nos quedan 4 minutos, ¿no? Pero bueno. La idea mía era... Bueno, Julián, no te preocupes. Lo hacemos el miércoles en la primera parte. Sí, vamos a trabajar en grupo, porque voy a habilitar sesiones de subgrupos. Vamos a armar grupos automáticos y van a trabajar en distintos grupos. Le voy a dar 20 minutos para que resuelvan los casos y después volvemos para hacer una apuesta en común en el Webex. ¿Le parece? Perfecto. Bien. Sí. Bueno, quería hacer algunas aclaraciones yo para... ¿Cómo esté? Sí, hacer las aclaraciones porque los ansiosos van a querer aprender todo antes de la competencia. Sí. El accidente in itinere no es un dato menor, porque, como yo le decía, es el flagelo más frecuente y que más gravedad tiene dentro de la accidentología regional y local acá. En la cantidad, si uno pasa por los call centers, Atento, otro, no sé, no conozco otros call centers, los conozco, pero no sé los nombres, afuera puede apreciar la cantidad de bicicletas y de motos que hay. O sea, la moto y la bicicleta es el elemento natural de locomoción de los trabajadores, de los jóvenes sobre todo, y lo que implica también un arma en potencia, porque siempre son motos, los protagonistas del accidente, moto contra bici, moto contra colectivo, moto contra camioneta, moto contra avión. Una vez pasó en Formosa, un avión que quiso aterrizar en la pista yendo a la Clorina, lo atropelló a un motociclista que iba sin luz. Bueno, pero la moto siempre es lo que causa prejuicio. Lo importante es que en el accidente in itinere tiene que haber un recorrido lógico del domicilio del trabajador al trabajo. Y ese recorrido tiene que ser denunciado por el trabajador. En un mapita que la RT con la solicitud de empleo le hace completar, más o menos que dibuje cómo hace para ir a su trabajo. Y le dice que en el caso de desvío por estudio o por enfermedad, tiene que avisar, ¿verdad? Y porque si no es así, no le cubren el accidente, y queda, digamos, sin cobertura y con secuelas. Generalmente estos accidentes en itinere son graves y con secuelas incapacitantes bastante graves. No pocos fueron los casos en que se investigaban los siniestros y se descubría que en lugar de un trabajador que trabajaba en la UNE, póngase, y vivía sobre la soberanía nacional y Alberdi, tenía el accidente allá en la avenida Sarmiento. O sea, no hay un recorrido lógico ahí. Pues no puede decir que iba de la UNE, de la soberanía hasta la Sarmiento, que bajaba la UNE. No, eso es una tomada de pelo, ¿verdad? Por eso es importante. Antes se exigía que tenía que ser entre las 2 horas del trayecto de la casa del trabajo, después del trabajo a la casa dentro de las 2 horas. Esto también generaba situaciones de injusticia porque muchos trabajadores de Buenos Aires, sobre todo, tienen que hacer trayectos de más de 2 horas, hasta de 4 horas en trenes, subte, combinaciones de colectivos, quedaban sin cobertura porque justamente tenían siniestros o accidentes in itinere fuera de esa franja de 2 horas. Esa nomás era la aclaración que le quería hacer. No sé si él tiene alguna pregunta. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, el miércoles terminaremos entonces la unidad, si Dios quiere. Así que bueno, nos estamos viendo. Correcto. Bien, ¿Alguna hasta pregunta, luego. chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar?